Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta segunda mesa, bueno, nos encontramos en el primer seminario virtual internacional de educación artística y gestión cultural de la red de la Universidad de la Patagonia, Diálogos del Hacer para el no distanciamiento cultural. Bueno, les doy la bienvenida a quienes estaban siguiendo la anterior mesa y han estado desde muy temprano en este seminario virtual que convoca no solamente a personas de Chile, sino que de América Latina, bueno, y de diferentes partes del mundo también. Y eso es algo bueno de estos tiempos de virtualidad, que podemos estar en estas plataformas con para un mayor encuentro y mayor disposición también en estos días tan duros, tan difíciles. Bueno, esperando que todos y todas ustedes y sus comunidades se mantengan a resguardo en estos días. Bueno, les presento este diálogo, que es el diálogo de gestión cultural y territorios desde la dimensión universitaria. Yo me presento, soy Jimena Po, soy profesora asociada de la Universidad de Chile, soy académica de esa universidad, hasta hace muy poco fui la directora, hasta abril, de la directora de extensión de la Universidad de Chile en la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Soy académica del Instituto de Comunicación e Imagen, donde he regresado después de unos años ahí en rectoría, y soy la directora de Extensión y Comunicaciones en este momento de ese Instituto de la Comunicación e Imagen. Así que nada, sin más, les presento a nuestros y nuestras invitadas de esta mesa. Tenemos entre quienes ustedes están viendo aquí en pantalla, Nitzamen Mayorga Gallardo, de la Universidad de Magallanes. Es actriz magallánica encargada del área de teatro de la Universidad de Magallanes y ha desarrollado una línea de trabajo enfocado a temáticas patrimoniales con proyectos de investigación en colaboración con el Centro de Documentación del Instituto de la Patagonia. Ha interpretado mediante 2 líneas de producción, intervenciones escénicas urbanas, teatro museo y teatro museográfico. Ambas tienen como objetivo generar un encuentro activo de la comunidad con su patrimonio histórico para reconstruir de manera colectiva la memoria del territorio por medio de las artes escénicas. Bienvenida, Nitzamé. También Mónica Arauz, de la Universidad de Magallanes, comunicadora audiovisual y trabajadora cultural en el ámbito de las artes visuales, a partir de su experiencia como docente de las áreas de cine, de fotografía, comunicación, ha desarrollado un especial interés por la gestión y la mediación cultural en contextos relacionados con la educación. En el año 2012 concluye el Magíster Art in Context en la Universidad de las Artes de Berlín, donde se especializa en diversas estrategias de mediación y gestión cultural en diferentes ámbitos sociales, ¿no? Y ha trabajado en el área de mediación y educación artística en diferentes instituciones culturales. Trabaja en la Universidad de Magallanes como directora de extensión universitaria, centrada en la difusión del arte y la cultura local y desarrollando estrategias que favorezcan el desarrollo del lenguaje artístico y disciplinario. También nos acompaña Fabián Retamal, de la Universidad de Chile, gestor cultural y docente de gestión cultural. En su trayectoria profesional ha liderado proyectos de gestión cultural territorial en diferentes regiones del país, donde destacan la implementación de espacios culturales e iniciativas de fomento lector. Actualmente es docente en gestión cultural en programas del Magíster y diplomados de Facultad de Arte y también del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. En esta institución también ha impulsado la creación de la línea de arte y cultura inclusiva desde un rol como coordinador del programa de acceso y acompañamiento de la educación superior PASE. Bienvenido, Fabián, buen amigo, además, y hemos estado en Magallanes, en una de las escuelas de temporada de la Universidad de Chile, que se reabren en enero de 2015. Así que bienvenidos y bienvenidas. Y Clara Mónica Zapata, Banasta Mediaciones, ahí es donde ella trabaja en Colombia. Ella es licenciada en Educación en Artes Plásticas por la Universidad de La Sabana, Bogotá, especialista en planeación social por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín,
con posgrado en especialización en políticas de cooperación internacional. Entre otras cosas, fue subdirectora del Sistema de Educación Superior de Medellín, Sapiencia, Agencia para la Educación Superior de la Alcaldía de Medellín, y fue presidenta de la Corporación Banasta Mediaciones Arte y Cultura. Tiene una larga trayectoria como docente, como académica, también fue asesora del despacho de la ministra de Cultura de Colombia para el Plan Decenal de Cultura, así que con una muy alta experiencia también en políticas públicas relacionadas con nuestro ámbito. Aún tenemos problemas de conexión con Clara, pero se va a sumar en unos minutos. Bueno, sin más, después de estas presentaciones y este panel tan importante, y siguiendo el panel que venía antes, ¿no? Yo pensaba, mientras los escuchaba, pensaba en autores como Homi Bhabha, pensaba en Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano, Las artes de hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estos momentos, no? ¿Qué hacer en estos momentos en que también en el caso nuestro, que vamos a hablar de universidades y gestión cultural y universidades estatales y gestión cultural, qué hacer también que estamos a un siglo, ¿no?, del Grito de Córdoba, que fue en 1918, donde se establece la impronta de la universidad pública latinoamericana y todo lo que significa el rol de las universidades en la construcción también de las narraciones de países, las narraciones también de cómo nos vamos constituyendo como sociedad. Venimos en el caso de Chile, también en el caso colombiano y otros países latinoamericanos, desde movimientos sociales importantes, de revueltas sociales importantes. En el caso de Chile vivimos un momento constituyente, nos pilla esta pandemia entre medio, en fin, y que nos hace repensar también nuestro rol respecto del Estado, además porque somos instituciones, ¿no? Y desde ese lugar, cómo podemos inventar, cómo podemos hacer, cómo podemos también conectarnos cada vez más con los actores sociales para producir transformaciones sociales importantes, para llegar a una nueva constitución, en fin. Así que abro la palabra sobre cómo para ustedes ha sido la reflexión en estos tiempos, y cuando se sume Clara le preguntamos por el proceso colombiano también, ¿no? ¿Cómo ha sido la reflexión respecto de la gestión cultural universitaria desde este ámbito en la constitución también de este momento constituyente, estructurante, y en que necesitamos también que las universidades se potencien en ese trabajo en red y en relación sobre todo con sus territorios? A ver si empezamos con esa gran reflexión paraguas. ¿Quién quiere partir? Mónica, si quieres partamos por ti. Sí. Vamos a seguir el orden de los cuadritos. Sí. Muchas gracias, Jimena. Saludar a todos y todas los que nos están viendo. Y claro, es una tremenda reflexión. Uno trata de partir con la experiencia personal, ¿no es cierto? Si bien ahora trabajo en una institución de educación que es muy importante para mí, pero uno sigue un poco su historia de cómo ha trabajado en otros contextos, y personalmente siempre me ha gustado y he necesitado trabajar en colaboración. Entonces, podríamos decir que mi cerebro se ha ido estructurando de esa forma. Y actualmente estoy en un contexto universitario, estatal, público, y creo que la universidad es una red en sí. Y como pasa lo mismo con el cerebro, aprovechando esta analogía del cerebro, esta red se va activando y desactivando de acuerdo a las contingencias, de acuerdo a las personas que van pasando. Entonces, en este momento de contingencia tan irregular, tan inestable, tan hacia dónde vamos, se empiezan a activar muchas redes, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y creo que es súper importante siempre ir entendiendo todo lo que va ocurriendo desde cómo ocurre también en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, creo que es fundamental comenzar a activar esas redes, pero crear una suerte de bienestar también emocional, o sea, que esas redes o esas redes disciplinares o redes con diferentes actores, tanto comunitarios como al interior de la comunidad educativa, estén acompañadas del afecto, que se habló en otras mesas también, que es muy importante porque en la medida que está presente el afecto y el cariño, viene la motivación también por el hacer y por abrir más, ¿no es cierto? Y pongo como ejemplo esta red Patagonia Cultural, que ha sido para mí tremendamente importante porque en un minuto me vi en este territorio aislado que estamos, que es Magallanes, buscando caminos, y aparecen mis colegas de las otras universidades en la misma situación y me invitan
por un lado, acompañan desde el corazón y desde el cariño el momento que estamos viviendo y desde eso empezamos a crear y a proponer. Entonces creo que es importante como humanizar esa red. La red sin la humanización y sin el cariño no prospera, creo. Esa es como una visión general que podría comentar. Muchas gracias, Mónica. Tú tocaste varios puntos ahí que tienen que ver con la interseccionalidad, con lo interdisciplinario, con ese trabajo con otros actores, porque está en varios ámbitos, ¿no? En la extensión universitaria está lo comunitario social, patrimonial cultural, productivo de servicios, y todos esos mundos se tocan, ¿no? Y también donde la generación de bienes comunes son los que importan. Entonces, en ese sentido, Fabián Retamal, vamos a seguir así para... recuerden que la red de Patagonia Cultural tiene la Universidad de Magallanes, la Universidad de los Lagos y la Universidad de Aysén. En este caso, Fabián Retamal, que se mueve por muchos de esos territorios, es profesor de la Universidad de Chile, pero que tiene esa visión también sobre esa interseccionalidad y la impronta de la universidad también en los movimientos sociales, en estar en conexión también con ese hacer, ¿no? Y en esa transformación en la que también somos responsables de construir esa transformación. Muchas gracias primero por la invitación. Buenas tardes a cada una de las personas que se están conectando. Quiero también señalar y mencionar que nuestra moderadora hoy día está de cumpleaños, así que le doy públicamente las felicidades correspondientes en este momento complejo, tal como lo señaló Jimena. Es un momento que la complejidad y la crisis finalmente lo que nos hace es pensar. ¿Qué es la crisis sino la desestructuración de todo lo que creíamos y el comienzo de una serie de supuestos que empiezan a afinarse en la medida de que vamos teniendo evidencia de que esos corresponden a la realidad que requerimos o no, en relación a cómo todos vamos tomando ciertos consensos en realidad a estas nuevas realidades que se van planteando. Desde ese punto de vista, la pregunta que nos hace Jimena tiene mucha relación con respecto a cómo entendemos hoy día la gestión cultural de las universidades y su vinculación con los territorios. Hay una buena pregunta ahí en sí misma que tiene que ver con qué entendemos como la gestión cultural universitaria. Porque si bien Jimena señaló que se van a cumplir 100 años desde el Grito de Córdoba, que volcó de alguna manera a las universidades a trabajar en materia de extensión, mirando los territorios, mirando las comunidades, estableciendo como puntos como horizontes de trabajo, una vinculación efectiva de los conocimientos que estábamos generando desde las instituciones. Esa extensión se ha ido dando a través de distintas formas, ¿no? Y la gestión cultural empieza a aparecer hace no más de 25 años, 15 y 10, diría yo, con más fuerza en la gestión, en el trabajo de las universidades. Y una buena pregunta ahí tiene que ver, bueno, ¿qué entendemos como gestión cultural universitaria? Es hacer extensiones, hacer difusiones, trabajar en materia de dar cuenta del el bagaje cultural que logran generar las instituciones. Yo creo que ahí hay una pregunta que todavía está por resolverse, ¿no? En términos de cómo incorporamos una dimensión de la gestión que al mismo tiempo sea una dimensión altamente democrática, participativa y comprometida no solamente en el desarrollo, sino que en permitir la vinculación de distintos lenguajes con distintos imaginarios. Hay un imaginario que es muy propio de las instituciones de la academia, pero hay otros imaginarios que tienen que ver con los saberes populares, con los conocimientos que han generado por muchos años las comunidades, por el saber de la calle también. Y desde ese punto de vista es cómo hacemos espacios, plataformas que nos permitan democráticamente hacer diálogo y cruce entre el conocimiento académico y los saberes comunitarios, validándolos ambos, ¿no? Desde su quehacer, desde su génesis, desde su producción y también desde su aplicación. Yo creo que la gestión cultural universitaria está en ciernes desde el punto de vista conceptual y también está por verse cómo se aplican las políticas de desarrollo cultural que pueden desarrollar las instituciones.
En ese sentido, yo tengo muchas preguntas que hoy día se me abren, ¿no? Con todo este momento, no solamente en el momento que nos genera la pandemia, sino que también el momento constituyente, en el caso chileno, como lo señaló Jimena, y preguntas que tienen que ver en cómo se va, de alguna manera, ir generando las respuestas a los cambios que estamos viviendo. Yo creo que este espacio, lo que está ocurriendo en la Patagonia, lo que está ocurriendo a partir de algunas experiencias que voy visualizando que están ocurriendo tanto en las universidades como en las comunidades, uno podría visorar que ahí se encuentran esas respuestas, y esas respuestas tienen que ver justamente con aquello colectivo, con aquello que es el trabajo colaborativo y el trabajo de inteligencia colectiva. Y esta es una respuesta, para mi modo de ver, clara y necesaria a este momento. Un poco desde ese lugar podría abordar como esta tremenda reflexión que nos hace hacer Jimena con esta pregunta inicial, y vamos a ver si podemos dar detalles más específicos en la continuidad del diálogo. Muchas gracias, sí. Y recuerden también que estamos por Facebook Live y pueden hacer, quienes están mirando, quienes están compartiendo, participando de este diálogo, pueden hacer preguntas, comentarios, en fin, a través del Facebook. La vamos a ir sistematizando y también incorporando a nuestro diálogo ahora. Bienvenida, Clara, que ahí ha aparecido desde Colombia porque tuvo problemas de conexión, así que ya está con nosotros y nosotras. Nitzamé, bueno, vamos a seguir con tu participación, principalmente también pensando en esa articulación, ¿no? Entre investigación, Exacto. docencia y extensión, porque no hay ni una sin la otra. Y efectivamente, como decía Fabián, ha costado también institucionalizar, en fin, pero institucionalizar, y ahí lo sabemos muy bien quienes trabajamos en este ámbito, desde un lugar que es el más conectado con lo que pasa con la ciudadanía, y lo que pasa con los derechos humanos, lo que pasa con género, lo que pasa con migraciones, lo que está pasando con justamente la educación artística y cómo se movilizan también ahí esos discursos. O sea, es un área en la que estamos trabajando todos nosotros y todas nosotras desde la gestión cultural de las universidades, que nos conectamos. Y como dice ahí Rosabeth Muñoz en uno de los comentarios, que es poeta, ustedes saben, que vive en Chiloé, poeta chilota y candidata a Premio Nacional de Literatura, también nos conectamos desde la afectividad, desde el cariño, desde esas redes. Entonces, nuestra área está convocada justamente a generar redes al interior de nuestras universidades para hacer que nuestros académicos, académicas, funcionarios, funcionarias, estudiantes despierten también en esa relación y en esa articulación con todos los, digamos, los quienes habitamos en este territorio. ¿Cómo ha sido la experiencia en tu caso? Bueno, como ustedes saben, yo vengo desde el área del teatro y desde ese lugar el trabajo de asociatividad, de colectividad. Ok, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Ay, se coló ahí. Bueno, desde estoy escuchando como un retorno. Parece que hay un micrófono abierto, parece. Clara, que tiene problemas de conexión, pero ahí le pedimos que lo solucione, sí. Ya, perfecto. Bueno, como les decía, desde el teatro se trabaja siempre desde ese es el punto de partida, en el fondo, el trabajo colaborativo, ¿cierto? La acción con el otro. De hecho, nosotros en la escuela de teatro siempre hablamos del ponerse al servicio del otro. Hay una apertura, entonces no se coincide el trabajo actoral o desde la creación de un proceso sin el otro, sin la comunidad. Así que, bueno, ha sido siempre una línea dentro de la institución o fuera de la institución el trabajar con la gestión, con la comunidad, ¿cierto? Desde esa perspectiva nosotros estamos hace mucho tiempo, pero obviamente que estas instancias, ¿cierto? Como por ejemplo la Red Patagonia y todas las redes que nosotros vayamos a generar, las tramas, ¿cierto? De vincularse con el otro, el generar estos espacios. Bueno, nosotros lo que hacemos con la comunidad ahora, específicamente, ¿cierto? Tú mencionabas en un principio las dos modalidades que estábamos trabajando.
Una tiene que ver con el teatro museográfico que se instala dentro del Museo del Recuerdo, pero el otro es un trabajo que ya es abierto a toda la comunidad que tiene que ver con las intervenciones teatrales históricas. Y ese punto es bastante interesante porque estamos trabajando desde el territorio y con la pertenencia en el fondo. La gente que se une al trabajo que estamos realizando como universidad se instala en un espacio y nosotros también generamos ese espacio, ¿cierto? Desde la comodidad, de la amabilidad también, de entrar en el discurso, en el debate, en la reflexión sobre las temáticas que nosotros estamos instaurando como universidad, ¿cierto? Que de hecho lo que estamos trabajando ahora tiene que ver con los pueblos originarios, entonces son los primeros habitantes de este territorio y cómo la comunidad lo vive ahora, cómo lo recuerda. Es bien interesante en el fondo esa trama que se está articulando en el fondo. Ya llevamos más o menos 3 años trabajando con las intervenciones y cada vez la mediación que se está generando va creciendo, tanto como en el público que se integra, ¿cierto?, al trabajo, y estamos trabajando completamente abierto, no existen así como límites ni de edades, ni de estudio, en el fondo es un trabajo de apertura, ¿ya? De mucha generosidad también. Están los estudios de las personas, qué es lo que ven, cómo lo analizan. Nosotros trabajamos también con un historiador de la universidad que nos presenta como ya el mapa, ¿cierto? Pero todo se va entremezclando y se va generando un nuevo discurso, y como tú lo decías al principio también, es la construcción de una narración, ¿ya? De una narración también desde la población del mismo territorio. Uh-huh. Sí, te agradezco. Creo que Clara sigue con problemas de conectividad, vamos a esperarla, pero sigamos mientras tanto. Te agradezco mucho lo que acabas de decir porque me da pie para preguntarles también por acciones concretas que quieran destacar, en el sentido de lo que están haciendo, de cómo se vinculan. Ahí, Fabián, quizás el programa PASE, hay otros temas de fomento lector, en fin, y de creatividad en eso, que puedas quizás compartir. Mónica también, desde un plano más general de la universidad, cómo ha sido también que la universidad, en este caso de Magallanes, también triestamentalmente, interdisciplinariamente, en fin, se empiecen a articular para ir pensando también en que son parte, porque bueno, las comunidades universitarias somos parte de la sociedad, o sea, y por lo tanto hay una bidireccionalidad o incluso una espiral de trabajo, de articulación de nuevos conocimientos, de una co-construcción de conocimientos e incluso de epistemología, ¿no? También situadas, ¿no? Epistemologías que uno podría decir, aquí podemos encontrar algo que está naciendo de alguna manera desde un punto de vista incluso decolonial, por poner un ejemplo, ¿no? En este territorio, porque la Patagonia, bueno, es un territorio intervenido, pero también es un territorio con muchas señas identitarias, ¿no? Justamente con los pueblos originarios, invisibilizados durante mucho tiempo, incluso a nivel institucional, que ahora estén, ¿no? De alguna manera siendo parte de esa co-construcción y no solamente objeto de estudio, ya es interesante. En fin, ¿cómo pueden ustedes contarnos algunas experiencias para compartir? Partamos, Mónica, en esta ronda. Bueno, en estos 4 años que he estado trabajando en la dirección de extensión ha sido un despliegue creativo tremendo junto a un gran equipo, obviamente. Y lo que ha sido tremendamente interesante, como tú decías, este territorio es como un sinfín de posibilidades. Entonces creo que nuestro rol principalmente ha sido mediar todo este conocimiento que está guardado en la universidad, no solamente el conocimiento disciplinar, sino de la comunidad universitaria, porque como somos un lugar pequeño, gran parte de la comunidad tiene alguna relación con la universidad a nivel familiar, entonces es como una gran familia, digamos. Eso ocurre acá, a diferencia de quizás otros lugares más grandes. Y lo que hemos estado haciendo es tratar de buscar conexiones y espacios nuevos para poner en evidencia el territorio desde la universidad. Voy a dar un ejemplo, varios ejemplos bien simples. Por ejemplo, tú que mencionaste la escuela de temporada, voy a tomar ese mismo ejemplo a partir de la experiencia
que se hizo con la Universidad de Chile, nosotros retomamos el concepto de escuela temporal, que hace mucho tiempo también se hacía en Magallanes, y estamos realizándola anualmente en diferentes épocas, como un poco de sorpresa para la comunidad, no con un modelo específico, vamos siempre probando, y estamos generando talleres, por ejemplo, un taller de literatura, pero en navegación. Porque uno podría decir, ¿dónde hacemos el taller? ¿Dónde lo situamos? O nos vamos a Puerto Natales, a Porvenir, pero la navegación acá es un territorio, es el territorio de los habitantes originarios, el maritorio. Entonces, ese es un espacio donde se puede desarrollar una actividad, por ejemplo. Y de ahí ponemos en evidencia y de paso también involucramos a otras personas que van de paso y que no se inscriben de manera tradicional a un taller, sino que los sorprende un taller, digamos. Es un ejemplo muy pequeñito. Luego abordamos, por ejemplo, las especies australes como son el calafate, el ruibarbo, desde el área de la horticultura, pero nos fuimos a un auditorio del hospital, por ejemplo, donde tenemos un público completamente diferente y cómo unimos eso y la gente dice, bueno, sí, en realidad me están hablando de algo que me pertenece. Entonces, esa utilización de espacios y combinaciones son importantes porque van reflejando un poco el territorio, digamos. Ahora, lo que hemos hecho también a nivel de generar conexiones es siempre para nosotros es muy importante, trabajamos mucho con los académicos de nuestra universidad, pero siempre en colaboración y en conjunto con los artistas de la región. Entonces, generalmente nuestros talleres, nuestras charlas, los mundos imposibles que tratamos de crear, siempre son en colaboración. Está el conocimiento científico, pero siempre abordado desde la cultura y desde el arte. Y esa colaboración ha sido muy interesante porque surge una co-creación, digamos, surge algo nuevo. Y eso es lo que estamos viendo, que a través de las escuelas de temporada y diferentes programas que estamos generando, sí estamos llegando de una forma más profunda a las personas. Quizás lo que no buscamos es abarcar gran número de personas, sino partir por profundizar y por de alguna u otra forma poder afectar o poder aportar quizá y también recibir el aporte de las personas que son nuestra comunidad. Ahí está. Muchas gracias, Mónica. Qué interesante, el maritorio. No lo había escuchado hasta ahora. Y es muy interesante configurar también esos otros espacios, ¿no? Y por eso esa creación de nuevos espacios y narraciones que en el caso de la Patagonia también pueden incidir hacia otros territorios, es decir, no solamente ahí identitariamente, sino también proceso de identificación con el mismo territorio más ampliado, ¿no? Regional, nacional, internacional, o sea, las redes se van cruzando también ahí, por ejemplo, con otros maritorios, en este caso, ¿no? Sí, muy interesante. Sí, entonces, sí, de inmediato pensé en las memorias del agua en el Mediterráneo, ¿no? Que son muy duras, porque es la memoria del agua que tiene que ver con quienes han muerto en el cruce. Durante estos últimos años sobre todo. Es muy interesante. Fabián, ¿qué puedes decir tú de alguna experiencia en que tú digas, mira, aquí se cumplió, se cumple, hay un proceso de relación muy dinámica con la sociedad y no donde la universidad juega un rol activo, pero horizontal, de co-construcción de esos saberes, ¿no? Y esas nuevas epistemias, si pudiéramos decirlo? Un poco también, siguiendo la línea de Mónica, de hablar como de nuestra experiencia, ¿no? Que son lugares como que queremos conocer, pero también los conocemos. Yo quisiera comentar que yo estoy hablando en la gestión cultural y el papel que juega en la universidad en vincularse con territorio a través de una instancia que me corresponde coordinar, que tiene que ver con el programa de acceso y acompañamiento a la educación superior de la Universidad de Chile, el cual tiene como misión justamente lo que dice su título, ¿no? Favorecer el acceso sobre todo de aquellos grupos que son más vulnerados a las universidades. Ahora, desde la Universidad de Chile quisimos darle también una dimensión agregada que tenía que ver con no solamente favorecer el acceso, sino que conectar a esos grupos con expresiones culturales que eran propias de la universidad, pero también reconociendo las propias expresiones y prácticas culturales que eran propias de los grupos, para poder establecer diálogos que nos permitieran aprender a todos con respecto a cómo se daba esta dinámica. Y en ese sentido hemos aprendido mucho, ya que hemos vinculado los espacios culturales
tenemos un problema de conexión, me parece. No sé si algo está pasando con la conexión. Mónica, ¿tú me escuchas, Nitsamé? ¿Sí? Sí, Yo te es que escucho, sí, Jimena. Parece sí. que Fabián... Fabián, de la sí. universidad Fabián, a través ahí entrando. Ahí está entrando de nuevo. Fabián, es que quedaste ahí detenido unos minutos. Ahora Bueno, sí. voy a tratar de retomar un poco, en Sí, síntesis, contarles que lo que hemos venido haciendo en materia de gestión cultural, podríamos decirlo de alguna manera, para poder conectar a los estudiantes secundarios de comunas muy periféricas de Santiago con espacios culturales de la universidad a través de instancias de acceso, y luego fuimos girando a la idea de tener instancias de mediación. Nos dimos cuenta que eso tenía como resultado muy importante en los estudiantes, no solamente porque favorecían la reflexión, sino que también tenían una serie de agregados que tenían que ver con el pensamiento divergente, crítico, la posibilidad de dialogar con respecto a las obras de arte y también poner en diálogo a los propios artistas que estaban vinculados a la universidad con los saberes y con las preocupaciones que tenían esos jóvenes. Y desde ese punto de vista nos dimos cuenta que los espacios culturales no solamente tenían la dimensión de promover el patrimonio cultural de la institución, sino que también podían tener una dimensión de aprendizaje. Y es muy interesante porque nos permite pensar la difusión cultural de la universidad no solamente desde el punto de vista de la extensión hacia afuera, sino que también desde el punto de vista de la misión educativa con sus propios estudiantes. Y esa idea nos lleva a trabajar en programas de acompañamiento para jóvenes universitarios dentro de la Universidad de Chile, en donde el arte y la cultura sea un elemento de su desarrollo integral, y a poder potenciar programas de esa naturaleza en esas líneas que estamos trabajando con cursos de formación general para todos los jóvenes de distintas carreras, en donde los vinculan con expresiones artísticas. Esperamos que eso lo podamos ir ampliando para tener la posibilidad de que esté dentro del currículum y entender que la cultura y el arte no es un elemento accesorio, no es un elemento complementario, sino que es un elemento fundamental en la formación de los seres humanos. Hoy día lo vemos con nitidez, ¿no? De alguna manera volcamos todo nuestro sentido de entender que la educación, por sobre todo, tiene que ser seres humanos dispuestos a tener un desarrollo de capacidades que le permita resolver situaciones complejas y problemáticas que son, parece ser, el pan de cada día en este mundo del siglo XXI, que Fukuyama ya podemos decir con certeza que se equivocó al diagnosticar el fin de la historia, ¿no? Sabemos que este mundo es más complejo, es diverso, pero también tiene muchas más oportunidades en la materia. muchas gracias, tal cual. Y efectivamente esas experiencias de educación, de aprendizaje, de bidireccionalidad, ¿no? Pero una bidireccionalidad desde el punto de vista también, por eso la espiral, de co-construcción para seguir avanzando. Nizamé, ¿cómo ha sido la experiencia con ustedes también? Si nos puedes contar, y a todos y a todas quienes están escuchando y viendo este foro, ¿cómo ha sido la experiencia del museo, de las actividades culturales que ustedes realizan también, en fin? Principalmente desde el punto de vista interdisciplinario y también con los diferentes actores con los que han trabajado también fuera, no solamente, me imagino, no solamente artistas, no solamente dirigentes de organizaciones, etcétera, sino cómo ha sido la relación con quienes construyen los programas, por ejemplo, para trabajar en los espacios que tú coordinas. Sí, bueno, siempre muy interesante porque uno va nutriéndose de las miradas, ¿cierto? Que es lo que hace el trabajo asociativo, ¿cierto? Que nos enriquece dependiendo de las distintas áreas. Pero quería comentar por un hecho específico una invitación que nosotros como universidad presentamos a Mirta Salamanca hace 2 años, que ella es una descendiente Selknam y estuvo participando con nosotros dentro de las intervenciones, pero dentro de 2 modalidades, no solamente como el personaje, ¿cierto?, que es, sino que además trabajó con nosotros dentro de las mediaciones con los colegios. Entonces, todo lo que nosotros estábamos generando, de que es obviamente visibilizado y observado, ¿cierto?, por la comunidad, se realizó un trabajo posterior. Y en ese trabajo, ya presentadas las intervenciones, nosotros generamos esta mediación con los colegios,
en conjunto con el Museo del Recuerdo, con el historiador, ¿cierto?, del museo, más Mirta, donde presentábamos a los colegios esta visión, pero también donde se cerraba, ¿cierto?, como todo lo que conlleva la intervención, porque se realiza esta intervención y luego se va cerrando con la mirada de la gente que ya estuvo presente, y también con la mirada, obviamente, de Mirta. La actividad se llamó Los signos no están extintos. Entonces, es muy interesante la observación de los niños, de los estudiantes, ¿cierto?, y la comunidad siendo partícipe de estas actividades, ¿cierto? Desde ese lugar, lo que tú mencionas, es cierto, como las distintas áreas, cómo se van nutriendo. Bueno, esto también nos da un camino, ¿cierto?, para seguir y en el aprendizaje, ¿cierto?, porque es un camino que no termina nunca, el de la gestión y el de poder ir vinculando con la comunidad y su territorio. Muchas gracias, Isabel. Ahora, al fin, Clara Mónica ya está Ay. conectada y está con buena conexión. Qué bueno que ya puedas estar en el panel. Yo ya estaba preocupada porque de repente te veíamos aparecer, pero aparecías estática. Entonces, hola, Clara Mónica, desde Colombia. Bueno, quizás ahí preguntarte, y para ir siguiendo con el hilo, Clara Mónica, ¿cuál es la relación que tú ves que se ha ido construyendo desde el plano de las políticas públicas en Colombia sobre la gestión cultural en las universidades? Tú has trabajado como independiente, has trabajado en universidades estatales, has trabajado en universidades más privadas, has trabajado para el Estado, en fin, o sea, has podido ver un panorama muy grande, y te lo pregunto porque Colombia tiene una activa participación del mundo estudiantil, académico, en fin, con las comunidades, con los territorios, desde diferentes ámbitos. Agronomía, por ejemplo, trabaja muchísimo en la gestión cultural también, con extensionistas, en fin, en las zonas rurales, en fin, y lo pregunto porque, por ejemplo, en la Constitución de Brasil, esperemos que Brasil vuelva a tener un camino más democrático, ¿no? En ese sentido, en la Constitución de Brasil, la gestión de la extensión cultural de las universidades está, y la extensión, digamos, como responsabilidad, está en la Constitución brasileña. Entonces te lo pregunto en el caso de Colombia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esa relación? Bueno, muchas gracias y bueno, al fin logro la conexión. Primero, muy interesante haber escuchado un poco todo lo que esa experiencia maravillosa que Chile viene desarrollando, donde sin duda creo que tenemos puntos en común, conexiones desde la parte de la fundamentación conceptual, teórica y estratégica, y creo que nos estamos haciendo hace mucho rato un poco las mismas preguntas en este campo tan expandido que significa conectar la gestión cultural desde las relaciones del conocimiento y las nociones que tienen que ver con la incidencia en el territorio. Ahí hay unos puntos claves, y atendiendo pues un poco también a tu pregunta de cómo hacemos esta conexión a los procesos de intervención en lo público, a la definición incluso y la participación en procesos de diseño y construcción de políticas públicas. Hay dos temas que yo quisiera proponer para el debate, que no sé, que seguramente no se alcanzan a desarrollar en este foro, pero que queden en la pregunta. Y es lo primero, nosotros hace rato venimos diciendo que no deberíamos hablar de extensión cultural. La cultura no puede entenderse como una extensión. La cultura tiene que estar inserta en las nociones propias del desarrollo, ya sea desde el campo universitario, en los conectores, con lo que significa construir, co-crear, como ustedes lo han dicho, en el ámbito del conocimiento mismo. Y otro tema que está en un debate internacional hace mucho rato es cómo entendemos esto de la gestión cultural como un real campo disciplinar, como un campo disciplinar que, como tú lo decías, se inserta, se conecta y desarrolla propósitos fundamentales en cualquier área del conocimiento. Es un tema que es complejo porque está asociado a una relación con muchos intangibles, pero que realmente hace presencia en los procesos del desarrollo social. Y ahí hay unos conectores pues, que nos parecen vitales, porque precisamente los que hemos ejercido o ejercemos desde distintos roles nuestra tarea en las universidades, en los campos de la formación de los artistas, de los gestores culturales, de los creadores, de los productores, yo creo que tenemos que
conectar, o sea, imbricar precisamente esos aspectos que son fundantes de la base disciplinar, para que realmente ahí podamos entonces entrar a ser partícipes de manera coherente en el debate de cómo se construyen las políticas públicas y sobre todo cómo permanecen y cómo se logra incidir en ese proceso. Entonces, quería poner primero esos dos puntos que me parece clave, porque ahí tenemos que sumarnos a esta gran comunidad internacional, a esta red académica internacional para seguir logrando un posicionamiento claro de la cultura, insisto, no como una extensión, sino como un hecho en sí mismo. Y cuando hablo de ese propósito y conecto con lo de la política pública, es porque también hemos estado nosotros siendo un poco marginales, utilizo la palabra respetuosamente, de ese debate político, de cómo precisamente la cultura tiene que ser un elemento que viabilice una postura de tipo político. Tú acabas de hacer referencia al tema de Brasil. Bueno, no sé si se enteraron de la noticia esta mañana que el gobierno de Bolivia acaba de suprimir el Ministerio de Cultura y otros ministerios que para hacer economías y para ser eficiente en el gasto. Miren, eso es determinante hoy en la historia de nuestra región. O sea, es gravísimo que se vulnere precisamente la institucionalidad cultural y vuelvo a la pregunta, entonces, el hacer académico, la relación de nuestra posición como generadores de conocimiento per se para la vida, para la incidencia, para el desarrollo, ¿dónde está? Si somos tan frágiles y si precisamente este tema del COVID-19 puso en evidencia una cantidad de antecedentes que nuestros sectores venían debatiendo hace rato, claro, con una riqueza maravillosa, ustedes lo acaban de describir, lo que hacen en sus territorios, lo que logran en sus instituciones educativas, cómo hay un debate en el primer panel donde eso de ser docente y de ser artista, ¿qué significa realmente? ¿Cuál es el papel fundamental que tenemos en ese sentido? Entonces, ahí hay de alguna manera una apertura, un menú complejo, muy rico, muy diverso, porque precisamente el elemento fuerza que nos une, creo yo, a todos nosotros es el patrimonio cultural material e inmaterial, es, digamos, la base sobre la cual tenemos que trabajar, y los procesos culturales en la presencia de las universidades tienen necesariamente que conectar con esos elementos fuerza, con ese patrimonio, ese capital simbólico, pero también con ese capital de facto que tiene que permitir las opciones de calidad de vida, de integrar el proceso cultural como una necesidad básica. Esa es una discusión que tenemos hace rato, lo acaba de lograr Alemania recientemente con esta crisis del COVID, es un valor agregado, ahí vamos teniendo resultados, pero yo no sé hasta dónde nuestros países, nuestro eje centro y latinoamericano esté preparado para eso, seamos capaces precisamente de insertarnos en una visión de políticas públicas que integren asuntos claves como el tema de proximidad. Y los temas de proximidad, ustedes también lo han planteado en este tipo de estrategias que vienen desarrollando y que también en Colombia venimos haciendo, es cómo logramos, por ejemplo, insertar en nuestros territorios un asunto clave para nosotros, que es el tema de las ruralidades. Cómo conectamos precisamente la presencia de una fuerza creativa en las expresiones rurales y para nuestro caso y para ustedes también de comunidades indígenas, de comunidades afrodescendientes, que yo diría forman parte de ese gran análisis, de esas categorías, si las pudiéramos llamar así, para precisamente tener la cultura como el elemento fuerza. Insisto, no como una extensión, sino como una realidad, como un elemento que conecta y que de alguna manera tiene que determinar este tipo de procesos. Entonces, ahí hay una cantidad de puntos claves que desde las universidades trabajamos hace mucho tiempo y que forman parte, por fortuna, hoy no estamos justificando ante los entes universitarios que en el proceso cultural también se investiga, que en el proceso cultural también se genera conocimiento y que en el proceso cultural también se incide en lo social, que es, digamos, lo que tiene que ver un poco con ese concepto de la extensión universitaria. ¿Cómo trasladamos el hacer de la cotidianidad formal, que es un poco el elemento fuerza de la visión académica de las universidades, en conexión con la investigación, hacia incidir en los territorios, hacia lograr precisamente conectar, yo diría dialogar, no llevar cultura, porque la cultura no se lleva, la cultura está allí, la cultura precisamente viene
de esas bases sustantivas de los referentes culturales e identitarios sociales. Nosotros simplemente somos facilitadores, proveemos de algunas metodologías, de algunas herramientas, porque ahí también yo creo que hay un tema que es muy frágil, y es hasta dónde entendemos eso, hasta dónde entendemos que no como universitarios, no como proveedores de conocimiento llevamos, sino que conectamos. Establecemos vínculos estratégicos desde la noción del conocimiento en cada uno de nuestros campos hacia los territorios, hacia otro conocimiento que tienen los territorios, que tienen las diferentes poblaciones, y que la sumatoria de todo eso, entonces, Jiménez, con lo que se construyen las políticas públicas, es a partir de ahí, es sobre ese tipo de estructuras que se generan esos procesos. Hay una experiencia importante que yo quiero compartirles, que se logró desarrollar desde nuestra Universidad de Antioquia, que además indico que es la segunda universidad en importancia del país en temas de investigación, de desarrollo científico, y que bueno, ahí hemos estado los artistas, los gestores culturales como en nuestro nicho, siempre tratando de conectar, tratando de visibilizar nuestro hacer desde la acción, insisto, como generadores a partir de los actos creativos de categorías de conocimiento, de categorías que establecen también procesos hacia modelos de innovación, y es la constitución ya hace más de una década de lo que aquí se llama el Comité Universidad Empresa Estado. Es un tema bien interesante porque hemos logrado precisamente aunar, primero construir confianza, porque había un distanciamiento muy grande. Yo sé que en Chile existe un debate sobre eso. Bueno, ¿qué hacen los empresarios y qué nos interesa conectar con ellos? Y los empresarios también preguntándose, hombre, ¿qué hacen las universidades? ¿Qué es lo importante que acontece en esos claustros de debate, de acciones disruptivas? ¿Cuáles son los propósitos que tienen precisamente esas instancias de saber para conectar con la sociedad? Y obviamente lo público, las entidades públicas que cumplen un rol y un papel fundamental en este caso. Entonces, a raíz de eso se constituyó este comité, un comité que tiene un principio que a mí me parece fundamental y que tiene que ver con todo lo que se ha debatido en estas mesas de trabajo, es el tema de la pertinencia y el tema del respeto, pero cada uno jugando un rol y un papel específico. Entonces, este comité lo que ha logrado precisamente es que se unan las fortalezas de cada uno de estos sectores para proveer al sistema social y al sistema público de los elementos que requiere. Entonces, las empresas aportan los recursos necesarios para la investigación, las universidades comprometen sus equipos de investigación para generar los productos de conocimiento para que estén dispuestos para el desarrollo, y las entidades públicas, en conjunto con todos, diseñan las políticas para garantizar una acción democrática sobre ese tipo de procesos. Entonces, ahí hay una experiencia que yo creo que vale la pena destacar, insisto, muy desde el enfoque de la pertinencia y la responsabilidad de cada uno, en un acto un poco coloquial, como decimos aquí, no nos pisemos, entre nosotros no nos pisemos las mangueras, cada uno está en lo que está, no hay incidencias ni manipulación de cada uno de los sectores, se respeta. Es un comité que tiene unas metodologías clarísimas, muy potentes, y que ha permitido que precisamente el sector productivo respete las líneas de conocimiento, lidere los recursos para la investigación, porque ustedes saben que investigar tiene costos significativos, que ninguna entidad pública y ninguna de nuestras universidades podría hacerlo por sí sola. Entonces, en esa perspectiva se ha consolidado, digamos, una gran red, que es la pregunta de este foro. ¿Cómo se han constituido unas redes potentes de trabajo desde, insisto, el enfoque de la pertinencia? Y esto ha venido generando líneas de innovación. El sector cultura, digamos, es el más joven. Nosotros como sector somos los más jóvenes en ingresar en estas mesas de trabajo, pero lo hemos logrado. Ya se han logrado procesos interesantes. Ustedes saben que el mundo contemporáneo nos ha puesto pues unas alertas con el tema de las economías creativas, unos debates sustantivos en el asunto de qué es lo que genera riqueza desde el hacer cultural, esto de los emprendimientos culturales, y se ha logrado precisamente allí, bajo esa línea horizontal, transversal, del sentido del respeto al patrimonio material e inmaterial, del capital simbólico, empezar a generar procesos interesantes con una incidencia vital en los territorios. Esto, digo, se constituye como un modelo expansivo porque nosotros somos una región grande, digamos, pues no solamente como Colombia, un país con 58 millones de habitantes, sino en sí misma nuestra región, que es la cobertura que tiene nuestra Universidad de Antioquia y las instituciones que trabajamos con ella,
con 9 sedes regionales. Y fíjense que lo interesante es que en cada subregión hay una sede de la universidad y allí se ha constituido a su vez un pequeño comité Universidad-Empresa-Estado. ¿Con quién? Con los líderes de la región, con las pequeñas y medianas empresas líderes, con las unidades académicas que están desarrollando este tipo de procesos, y en esa perspectiva entonces yo diría que es como la ecuación perfecta. Es la comunidad que, como les digo, tiene su propio conocimiento, está relacionada bajo estructuras identitarias e históricas, la memoria, que es un tema que se ha puesto también sobre esta mesa, los conectores de memoria y los referentes de identidad, los sectores productivos en cualquiera de las áreas, el tema agrícola que tú planteabas, en el banano, en el café, en el algodón, en fin, dependiendo de las características regionales que están acotadas a procesos productivos, y obviamente las universidades acompañando, haciendo el tejido, imbricando las relaciones y generando los escenarios de oportunidad. Ese sería pues como el planteamiento que yo quisiera hacer como en esta primera entrada, que creo conecta necesariamente con esas maravillosas experiencias que ustedes están haciendo y que yo lo planteo pues como un avance significativo, no sin antes advertir que todavía tenemos un recorrido grande por hacer, que todavía hay miles de falencias, que todavía hay miles de caracterizaciones que tienen que precisamente conducir a un estado del arte claro de este tipo de procesos, porque también creo que una cosa que tenemos que tener clara es que no vendemos modelos, no existe un modelo, existen formas, existen acciones, se sistematizan procesos, y eso es lo que yo creo que le da la base sustantiva a un debate como este. Sí, muchas gracias, Clara Mónica. Bueno, muy bien, porque además pudiste unir las dos preguntas en las que no pudiste estar al comienzo, ¿no? Así que muy bien, y sobre todo por dar esa visión también respecto de esos grandes tres actores, ¿no? Que se intersecciona, hay cruces ahí permanentemente, porque lo privado, ¿no? Lo estatal y la organización social, ¿no? Y que están dentro de los territorios y hay conexiones ahí. Y también, claro, estamos en un momento de pandemia, estamos en un momento también donde los gobiernos autoritarios también están cruzando América Latina, ¿no? Estamos en un momento bien complicado, lo que acabas de contar de Bolivia también, donde en algún momento se dieron, ¿no? Hace unos años, incluso una constitución plurinacional, donde también el centro cultural estaba también muy en sintonía con esa construcción, independientemente de los problemas que fueron surgiendo, ¿no? Al comienzo, pero donde también los pueblos originarios tenían un rol importante en esa construcción de su constitución, de sus procesos constituyentes. Tenemos a Brasil, ¿no? Donde hay un componente autoritario fundamental, digamos, en Brasil y en otras partes de América Latina, también en Chile, con la revuelta social desde el 18 de octubre en adelante, también se ha puesto sobre la mesa y se ha tensionado también a las universidades que tomen posición. ¿Ya? Las universidades que tomen posición con los procesos de transformación social que yo decía también en un comienzo. Y en ese sentido, la gestión cultural y la gestión cultural entendida, como dices tú, obviamente la cultura, ¿no? Como el mundo sensible en articulación con el mundo material, ¿no? Donde se disputan también significados y significaciones y matrices también de desarrollo humano. ¿Cuál es el rol? ¿Cómo ven ustedes que en qué momento estamos? Partamos por Mónica. ¿Cuál es el momento en que crees que estamos también de redefinir, no solamente en un momento institucional en que estamos logrando que nuestras áreas se posicionen y que queden a la misma altura, ¿no? Y de articulación con investigación y docencia, sino también el rol fundamental de nuestras universidades, que también nos exige sociedades también que luchan por sus derechos sociales, como la sociedad chilena en este caso? Me imagino que yo, Mónica, ¿te referías a mí o a Clara? Perdón, a Mónica. Ahora, después vamos a cerrar ahí con Clara. Sí, vamos a hacer la ronda ahora que teníamos al principio. Sí. Bueno, creo que la pregunta que tú haces, Jimena, y lo que abordó Clara es fundamental. Para nosotros es un año bien especial en la región porque se conmemoran estos 500 años del
del paso de Hernando Magallanes, de este descubrimiento, de este paso bioceánico, digamos, por los europeos, o sea, a partir de que llega el mundo occidental a esta zona del mundo y en base a eso se ha generado una gran discusión en la región, en el país, en el mundo, por este hecho, y también nos ha llevado a nosotros a plantearnos justamente cómo estamos construyendo hacia un futuro. O sea, sabemos el pasado que tenemos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Y también nos ha hecho replantearnos un poco la historia como universidades estatales y darnos cuenta que compartimos una experiencia común con el norte de Chile, donde somos universidades, generalmente las de los extremos norte y sur de nuestro país, donde somos universidades que no tenemos estudios formales en arte, donde la cultura y el arte siempre ha sido como algo que está ahí, que acompaña, que es entretenido, que es recreativo, ¿no es cierto?, pero no considerado como realmente un aspecto como fundamental de vida y de desarrollo de todas las otras disciplinas, ¿no es cierto? Y eso ha sido muy interesante de analizar y de empezar a cambiar también la mentalidad, porque como decía Clara, que lo encuentro muy importante, nosotros no llevamos cultura a ninguna parte, la cultura no es un objeto, la cultura son espacios de intercambio, entonces obviamente cuando uno va al lugar, o sea, nosotros ya hemos estado trabajando hace bastante tiempo así, muy abiertos, agradeciendo primero que nada el permiso que nos dejen entrar, porque si no, no ocurre la experiencia, ¿no es cierto? Y darnos cuenta de que principalmente para ir desarrollando el lenguaje artístico y la gestión cultural al interior de la universidad, nosotros necesitamos justamente de los actores comunitarios, porque nosotros, si bien tenemos una gran comunidad, no tenemos ni estudios formales ni experiencia en el área. Entonces, eso es diferente esta vez, es desde afuera hacia adentro, digamos. Y eso creo que estamos como justamente ahora dándonos cuenta, y todo a partir como de un contexto de decolonización, ¿no es cierto?, lo que está pasando en nuestro continente. Y a propósito de este 2020, justamente de estos 500 años, yo siento que es muy fuerte eso que estamos viviendo. Muchas gracias, Mónica. Efectivamente, incluso hemos recuperado conceptos. Clara Mónica a lo mejor no lo sabe, pero en los últimos tiempos, sobre todo con el estallido social, la revuelta, las manifestaciones, se han recuperado conceptos que sí en las universidades estaban bastante presentes durante años, y como el concepto pueblo, solamente el concepto pueblo, más allá del concepto de ciudadanía, sino el concepto pueblo que alude a los derechos humanos como derechos irreductibles y esenciales, ¿no?, que no están supeditados a una ciudadanía, inclusive, ¿no?, sino que todos los que habitamos en este territorio, pensando también en la humanidad que nos convoca la migración, ¿no?, y la migración intrarregional, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Y hemos recuperado también esa relación del cabildo, de autoconvocarse, ¿no?, de esa democracia que también interpela a las aulas, interpela también a los muros, ¿no?, esos muros que hay que derribar. Solamente una anécdota en relación a los muros y paso a Fabián. En una universidad chilena, no voy a decir cuál, pero un día yo pregunté, ¡ay, qué bien que han sacado todas las rejas! Qué maravilla que esté este campus en relación directa con la calle, en fin, que la gente pueda entrar y salir. Y la persona, en ese caso una autoridad universitaria de esa universidad, me dice, no, si las rejas las sacamos porque es más fácil que entre la policía cuando hay problemas y desórdenes internos de los estudiantes. Entonces, es el mundo al revés, ¿no? Entonces, bueno, que se sigan sacando los muros, las rejas, en fin, para que la universidad sea un espacio abierto, los campus abiertos, no solamente los campus abiertos en términos de esta universidad abierta físicamente, sino que también simbólicamente, y donde se pueda trabajar en comunidad y fortaleciendo estas democracias tan frágiles, ¿no?, que nos recorren en América Latina. Fabián, en ese sentido, tu experiencia y tu reflexión. Mira, yo un poco pensando en que estamos en la última parte, quisiera hacer una pequeña reflexión, también compartiendo las preocupaciones que manifestó Clara Mónica, de lo que ha señalado cada uno de los integrantes de este panel. Hay un elemento que tiene que ver con las universidades y con la gestión cultural, que tiene que ver con el rol formativo que tienen las universidades para con aquellas que llegan a nuestra aula en búsqueda de buscar
reflexionar, entender, aplicar conceptos y metodologías propias que hoy día ha desarrollado la gestión. En Chile, en los últimos 20 años, hemos tenido un fuerte aumento de instancias de formación en gestión cultural y patrimonial. Desde ese punto de vista son en materia universitaria, posgrado, diplomado, magísteres los que han tenido presencia no solamente en Santiago, sino que en regiones del norte y regiones del sur del país. Magallanes no tiene presencia de diplomados de posgrado, Aysén tampoco, pero sí Los Lagos. Y en ese sentido, me parece que el esfuerzo que está haciendo la Universidad de Los Lagos, con participación de la Red Patagonia, y obviamente con la vinculación con la Universidad de Chile para generar un espacio con fuerte pertinencia territorial, formativo en gestión cultural a través del diplomado que se comenzó a dictar el año pasado, un esfuerzo notable. Notable desde el punto de vista que logra, de alguna manera, instalar un espacio no solamente formativo, sino que también implicado, donde el Ministerio de las Culturas de la región de los Lagos logra hacer un financiamiento para que puedan acceder de distintas provincias personas que estaban ligadas a la gestión en sus comunidades, ligadas a la gestión de ciertos oficios patrimoniales, para poder no solamente encontrarse con contenido y con metodología, sino que para vincularse entre ellos, estableciendo un tejido y un entramado que me parece que va a tener repercusiones en favor del desarrollo de esa región. Y en términos del modelo, yo rescato finalmente cómo participan estos distintos actores, un poco lo señaló Clara Mónica cuando nos contaba en términos de la participación del sector privado y el sector universitario para favorecer instancias de desarrollo regionales. Acá hay un modelo en donde están participando los agentes que son las personas, aquellos agentes culturales propios de cada una de esas comunidades, el Estado a través del financiamiento y las universidades que posibilitan abordar un aspecto que es muy sensible para nuestra sociedad chilena, que tenía que ver con cómo de alguna manera el acceso a la universidad estaba mediado por la capacidad de recursos económicos que tenían las personas y no por el rol que tenía el Estado en materia de poner una mirada estratégica para favorecer ciertos aspectos de desarrollo. Yo creo que desde ese punto de vista, como desde el rol formador de las universidades, hay harto campo, no solamente que estudiar, sino que hacer. Hoy día estamos en un momento importante, en un momento bisagra. Vamos a ver cómo los programas de formación en gestión cultural van a incorporar este momento, pensando no solamente en aquellos elementos metodológicos, es decir, hoy día vemos que muchos de esos programas estaban en modo presencial. Vamos a ver si la virtualidad es la herramienta que toman, pero también con respecto a los nuevos contenidos que tiene que incorporar la gestión cultural y las dimensiones de trabajo compartido que esta misma toma para darle valor, es decir, cómo abordamos una gestión cultural vinculada estrictamente con la educación, con el turismo, con aquellos sectores que eran sectores más bien que estaban desconectados de la gestión cultural. Por lo tanto, hoy día estamos desde ese punto de vista en un momento bisagra que nos va a permitir ir sembrando de alguna manera respuestas para lo que viene, pero estamos atentos también sobre todo los actores que somos parte del sistema formativo en gestión cultural, de poder encontrar desde la realidad aquellos elementos que nos permitan conformar nuestros programas. Así que yo no tengo tantas respuestas, la verdad, tengo muchas preguntas, estoy muy a la guaite, como dicen en el campo chileno, de ver qué pasa, cómo se va configurando esta nueva realidad, pero creo que sí o sí la gestión cultural va a tener que responder de manera distinta a lo que veníamos haciendo. Y esa respuesta va a tener que apuntar estratégicamente a que nos ocurra algo distinto a lo que nos ha ocurrido, es decir, no podemos ver nuevamente la eliminación de ministerios, la eliminación de un esfuerzo de 30, 40 años de la sociedad latinoamericana, producto de un zarpazo que es una respuesta de un gobierno específico en la materia. Así que, bueno. Exactamente. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que ya estamos comentando la última parte. Sí, faltan Isamé y Clara Mónica para cerrar.
Así que gracias, Fabián, muchas gracias. Y efectivamente, ese diploma que tú dices, que crezca, ¿no? Y que crezca también esas redes con Magallanes, con Aysén, en fin, que la misma red de Patagonia pueda también involucrarse, etcétera, y crezca, ¿no? En ese sentido. Y ahí Sergio Trabuco ha sido fundamental y que nos invita al sur, nos lleva al sur como hasta ahora. Y bueno, ustedes saben que hoy día, justamente hoy día, si hubiese sido un año sin pandemia, estaría yo en Medellín, en la Universidad de Antioquia, en un congreso invitada ahí como académica, que dirijo un grupo que, bueno, codirijo un grupo de investigación en comunicación y ciudad de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación. Y ahí viene mi pregunta, Nízame, sobre la ciudad y la gestión cultural de las universidades, porque tú trabajas también justamente con temas que tienen que ver como con las escenas efímeras, ¿no? Como en otros lugares le llaman las arquitecturas efímeras, ¿no? Y en ese sentido la ciudad, cómo la ciudad y también la ruralidad puede ir moviéndose, ¿no? Junto con las universidades en la gestión cultural que las universidades realizan, las universidades estatales sobre todo, que realizan para justamente dinamizar nuevas formas de habitar. Sí, mira, yo creo que en ese caso habría que comenzar a invertir un poco el proceso y como repensar la estructura, porque quizás lo que a nosotros nos falta tiene que ver con la escucha. Y cómo nosotros también dentro de esa escucha, ¿cierto? De lo que tú mencionas del poblado rural y del número también, ¿eh? Porque muchas veces se nos exige, ¿cierto? Desde la institución el número de personas, a cuántas personas llegamos. Y, por ejemplo, bueno, la región de Magallanes, nosotros tenemos muchas localidades pequeñas, está Puerto William, Porvenir, ¿cierto?, que están en unas islas, tenemos comunidades, no sé, súper pequeñitas que están, no sé, a 100 kilómetros de Punta Arenas, por ejemplo, donde tenemos una escuela. ¿Cómo llegamos a esos lugares? Yo me hago esa pregunta porque dan muchas ganas de poder trabajar también con esas comunidades y de escuchar también la reflexión y cómo nosotros nos unimos. Entonces, con lo que mencionaba, ¿cierto?, Clara Mónica, que lo encontré muy interesante, cómo entonces restablecemos nuestros vínculos con estas comunidades pequeñas, tanto como el gran poblado, ¿cierto?, la ciudad de Punta Arenas. Siempre se habla de descentralizar, ¿cierto? Nosotros, o sea, ahora se acaba de realizar, ¿cierto?, esta red Patagonia. ¡Oh, me fui! Pero creo que me escuchan, ¿o no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Sí, todo bien, y te vemos bien también. Perfecto, ya. Cierto que se realizó esta red Patagonia de las universidades, que es maravilloso y que creo que para todos de aquí en adelante va a traer muchos frutos. Pero cómo nosotros vinculamos, ¿cierto?, dentro de nuestro territorio, siendo que, por ejemplo, Punta Arenas no es solo esa ciudad, ¿cierto? Tenemos muchos espacios más. Entonces, eso yo dejaría como pregunta, el número de personas a quienes vamos a llegar, el que ahora estamos sin fronteras, por ejemplo, a través de las redes sociales. Y la escucha. Creo que es muy importante que generemos el espacio de esa reflexión, de escuchar también a la comunidad y desde ahí trabajar, porque, por ejemplo, en nuestra área de las artes escénicas, que es súper interesante, nosotros nos paramos en el tablado, ¿cierto?, para decir lo que queremos decir. Y se puede hablar de todo. Entonces, eso es importante y eso es lo que quiero como rescatar en esta finalización del escenario. Bueno, la escucha es la base de la democracia, ¿no? Entonces ahí lo que has dicho es fundamental. Y sobre todo también el cambio en indicadores, porque la vinculación con el medio, estas relaciones de integralidad entre investigación, docencia y extensión, la bidireccionalidad, etcétera, también nos obliga a ir construyendo indicadores que no tienen que ver muchas veces como con con números, ¿no? Sino más bien con lo cualitativo, con un análisis cualitativo de lo que se hace. Y también tensionar conceptos como intervención, incidencia. Ahí Clara Mónica también lo decía bien, lo decían, bueno, todos ustedes, Fabián, Mónica y Nízame. Bueno, y para cerrar, Clara Mónica, justamente preguntarte
y ahí estaban en Facebook Live algunos comentarios respecto de las redes y las redes virtuales, ¿no? Que se han puesto mucho más sobre la mesa en estos días y que también nos hablan de las brechas, porque hay tremendas brechas también todavía digitales que no nos permiten avanzar también en esa generación de redes, pero hay algo ahí también que las universidades, dentro de su gestión cultural, dentro de su quehacer, podrían trabajar, ¿no? Con los ingenieros, ingenieras, con el área científica, con ciencias sociales, etcétera, y de generar lazos más interseccionales y al mismo tiempo redes mucho más robustas, ¿no? Que también puedan incluir este tipo de plataformas y que no nos obligan a tomar un avión, digamos, para poder encontrarnos. Bueno, es bien interesante todo esto que está pasando y todo este ejercicio que precisamente hoy estamos haciendo. Fíjate que es maravilloso que que era un foro, que era presencial, esté teniendo el mismo desarrollo a nivel virtual. O sea, y lo único es que, bueno, no nos podemos abrazar, no nos sentimos, no nos olemos, no nos escuchamos directamente. Pero yo creo que el tema aquí, la discusión fundamental, no es necesariamente la mediación. La mediación está, tú lo acabas de decir. Yo creo que el rol actual que tenemos que revisar es precisamente, primero, seguir fortaleciendo este concepto de redes a través de las diversas formas. Yo siempre sigo creyendo mucho que las redes de cercanía, las redes naturales, las redes de proximidad son las más vitales, pero bienvenida a la tecnología, bienvenida a las 5Gs, las plataformas, etcétera, etcétera. Pero creo que lo fundamental aquí está en el fortalecimiento precisamente de hacer visibles las matrices de conexión interdisciplinar. Ahí para mí está la estructura, está el cuerpo de esta gran oportunidad que hoy estamos teniendo. Porque nos podemos conectar con todas las áreas, tú lo acabas de decir. Y yo creo que nuestras universidades, los que hemos habitado grandes corpus universitarios, hemos sentido un poco eso, como les decía ahora, es el debate global de universidades que piensan y que proveen, pero siempre como en un estatus de las distintas disciplinas. Y no, el arte y la cultura tienen que estar ahí al mismo nivel que están los científicos, al mismo nivel que está la ingeniería, al mismo nivel que está cualquier campo de conocimiento. Por otro lado, yo creo que hay un reto muy importante hoy, precisamente aprovechando esas plataformas, y es cómo estamos revisando esas metas, y tú lo tocabas, mira, con el tema de los indicadores, los objetivos del desarrollo sostenible. Hemos estado un poco satelitalmente o periféricamente integrando este proceso, pero creo que no hemos hecho el ejercicio vital de integrar esa conexión de indicadores de tipo cualitativo fundamental para nuestro hacer y nuestro deber ser, por esos procesos intangibles, por ese capital simbólico, pero también los elementos que dan fuerza a los análisis sustantivos de los indicadores cuantitativos. Ahí tenemos un reto grande. Los ODS fueron planteados de una manera muy clara. Como sector nos sentimos un poco en principio por fuera, pero yo creo que los ejercicios de análisis y de avance nos han demostrado que estamos incluidos necesariamente en los 17 objetivos, y ahí hay un trabajo fundamental que hacer desde el tema de las artes, de la cultura y de los procesos del desarrollo territorial, que para mí tienen 3 elementos claves: la ciudadanía, el territorio y el conocimiento. Son como esa triangulación de esos elementos que yo quiero poner sobre la mesa. Y obviamente, ya tú lo decías ahora y ustedes lo ratificaban, cómo retomar los valores y no hablar de reinvención. Yo quisiera que quitáramos ese concepto de la reinvención que ha estado un poco puesto sobre muchas mesas. Yo creo que hay que volver a mirar lo que teníamos, estas velocidades que precisamente la misma tecnología nos puso en ellas, de estar conectado 7/24, que ha sido vital, ha sido maravilloso, pero nos ha hecho perder de vista los procesos micro, las relaciones estructurales, las raíces, las estructuras. Qué maravilla lo que ha acontecido con Chile, con este mirar atrás, con decir, hombre, nos habíamos olvidado que existían una cantidad de códigos de valor ciudadano, de valor popular, de valor estratégico, de valor del debate, del valor de la manifestación, que creo que es precisamente lo que hoy nos pone en una tarea muy importante, y es darle precisamente fuerza al movimiento cultural también como un movimiento político, entendido esto en el buen sentido de la palabra. Yo creo que nos distanciamos mucho también
de una postura, de una visión ética, de una visión responsable de lo que significa también el concepto de la democracia, un poco manipulado ahora, como ya lo hemos dicho. Y me gusta mucho lo que dice Fabián, porque yo creo que tal vez sobre el asunto de la formación y qué tanto estamos siendo receptivos o qué tanto estamos interpretando esa diversidad de ofertas que hay hoy en el medio, muy importante, pero que incluso yo creo todavía no alcanza el estatus que deberíamos tener en la formación de los gestores culturales, a pesar de lo que existe, y es en qué competencias estamos formando a los gestores culturales, ¿cierto? Ustedes saben que lo dijo muy bien Amartya Sen, y es que el tema de la formación de las competencias ciudadanas, el tema de la formación de las competencias de nuestras comunidades es lo que va a garantizar su sostenibilidad. Y fíjense que hoy nos hicimos frágiles, hoy estamos en un momento complejo con esto del COVID, pero que yo creo que precisamente daremos pasos adelante. Y ese es el asunto y ese es el llamado que yo creo que hoy tenemos que hacer, porque hay una línea base nueva, o por lo menos se puso en evidencia esos factores que veníamos desarrollando, la fortaleza, la riqueza, los valores, lo que está puesto sobre la mesa, pero también la debilidad de nuestras estructuras, de la institucionalidad, de nuestros colectivos, de quienes proveen precisamente al medio cultural de una oferta rica y vital. Entonces, en ese sentido, yo creo que el nuevo rol también va a estar muy pensado en metodologías híbridas, en seguirse utilizando la tecnología, en buscar las formas incluso de hacer un replanteamiento a los contextos aquellos de las grandes coberturas, de las cosas masivas, y qué bueno entonces que volvamos a la proximidad, que volvamos a otras formas de seguir considerando las ofertas culturales y creativas, de que siga circulando el arte y las expresiones en otros formatos, y ahí está precisamente el reto. Yo creo que eso sería un poco pues para recoger y cerrar el planteamiento, y bueno, quiero aprovechar para darle las gracias a Sergio, que ha estado liderando este proceso y que nos ha conectado, y que yo creo pues que lo que queda aquí es un tema amplio, un tema expandido para que sigamos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara Mónica, muchas gracias, Mónica, Fabián, Itzamé. Justamente ha sido muy enriquecedor escucharlos y escucharles, porque también este es un momento también de aprendizaje, de poner en valor, y como se ha dicho aquí, es poner en valor justamente valores tan fundamentales como la democracia y cuál es el rol del Estado en esa construcción y en nuestro caso, Clara Mónica, cuando hablamos de reinvención del Estado, en el caso de Chile es una realidad en el sentido de que por primera vez también estamos en un momento constituyente que nos podemos dar una constitución democrática. Nunca en la historia de Chile ha sucedido, entonces también es un momento muy bisagra, como dice Fabián. Creemos que es muy importante también que desde la Patagonia también se empiece a remecer y a movilizar. Eso es muy importante a todos a quienes habitamos este territorio y también América Latina, etcétera, ¿no? Los límites ahí se abren muchísimo, y estas son las posibilidades que ya no se van a soltar, ¿no? Y nada, solamente dejarlos invitados y dejarles invitadas para la tarde, a las 15 horas, está el diálogo Gestión Cultural y Género para el no distanciamiento cultural, con nuestra querida Norma Campos de la Fundación Visión Cultural de Bolivia, quien conozco hace muchísimos años. También en Bolivia tuve el gusto de estar con ella, a Romina Bianchini del Centro Cultural Recoleta de Argentina, Susana Salerno, con quien, y gracias también a Sergio, recorrimos Chiloé, de la Red Mujeres por la Cultura de Argentina, y a Patricia Baeza de la Universidad de Aysén, muy querida, y con Catalina Montenegro de la Universidad de Los Lagos, quien va a estar moderando este panel. Sin más, bueno, solamente agradecer a todos y a todas quienes han estado también por Facebook Live, donde hay muchos saludos, hay saludos desde Colombia, desde Chiloé, desde diferentes partes de Chile también. Así que nada, solamente a cuidarse, a cuidarnos entre todos y todas, y que este tiempo sea leve, y ojalá no sigamos teniendo más malas noticias, sino al contrario, y resistir, ¿no? Y avanzar en ese sentido, para no tener malas noticias como la que nos ha contado ahora Clara Mónica respecto de Bolivia, ¿no? Y que se ha terminado con el Ministerio de las Culturas. Un abrazo muy grande y cuídense, gracias a todos y a todas quienes han estado en este foro. Un gusto, muchas gracias.